espera usted que suceda del diálogo que han establecido hoy la CENTE y el gobierno de la República para tratar de resolver el conflicto magisterial después de casi un año de haberse negado a dialogar con la dirigencia sindical? Hay sobre la mesa 9 puntos de un pliego petitorio de la CENTE y la duda sobre cuál va a ser la respuesta del gobierno respecto de este conflicto y si servirá para distender el conflicto violento, como pudimos atestiguar del pasado fin de semana en Chiapas, y de qué manera esto va o no a golpear a la reforma educativa. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía y le dejo mi Twitter para que me mande sus comentarios, José Buendía MX, y vamos a ver algunos datos de contexto para regresar aquí con dos especialistas, con dos miradas muy agudas y conocedoras sobre el conflicto magisterial. El gobierno y la CENTE se sientan a la mesa de negociación para desactivar la espiral de violencia que escaló el fin de semana en Oaxaca y que dejó 8 muertos y más de 100 heridos en enfrentamientos entre la policía e integrantes de la disidencia magisterial. La pregunta central de la reunión es: ¿qué van a negociar? El resultado de un diálogo requiere de construir condiciones de confianza y eso pasa por una agenda acordada por ambas partes. Las versiones son contradictorias, pues la CEP asegura que el diálogo será político, aunque su titular no participará en el encuentro, pese a que hasta ahora había llevado la relación con la CENTE. El sindicato, por su parte, afirma que es inevitable que se aborde la reforma educativa, a la que se oponen. Organizaciones civiles que hablan de participar en la mediación del encuentro han dicho que derechos humanos, distensión del conflicto y justicia serán los 3 ejes de la negociación, por lo que se presume que uno de los puntos será la excarcelación de los dirigentes sindicales acusados de lavado de dinero y malversación de fondos. Hay consenso en pedir a las partes el cese de la violencia, pero no en su demanda de echar para atrás la aplicación de la reforma educativa que, según la CEP, no se detendrá. ¿Puede aplicarse la reforma en un ambiente de violencia como en Oaxaca? Posiciones. Número 1. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, celebró la mesa de diálogo, pero advirtió que se trata de un diálogo político, donde no se abordarán temas educativos. Sin embargo, reconoció que es momento de apertura, compromisos y tolerancia. Es momento particularmente en Oaxaca, para que todos pongamos de nuestra parte, para distender y poner fin a la violencia. Número 2. Derechos humanos, distensión del conflicto y justicia serán los 3 ejes de la negociación, reveló Alberto Solís, director de la organización Servicios y Asesoría para la Paz. Número 3. El gobernador electo de Oaxaca, Alejandro Murat, lamentó los actos de violencia que se dieron durante el enfrentamiento entre policías federales y estatales con profesores y simpatizantes de la CENTE en el estado. En 3 tuits, el futuro mandatario estatal expresó que se necesita un diálogo incluyente y respetuoso como la vía para una solución justa y digna, y que los oaxaqueños rechazan enérgicamente cualquier acto de violencia. Asimismo, manifestó su solidaridad con las familias afectadas por los hechos. Número 4. Andrés Manuel López Obrador, presidente del partido Morena, también en Twitter envió condolencias a los familiares de las víctimas del operativo policíaco, al que calificó de represión. El tabasqueño ha manifestado su apoyo a la CENTE y ha criticado las detenciones de varios de sus dirigentes. Número 5. El presidente del Senado, el panista Roberto Gil Suart, aseveró que la sociedad está esperando una respuesta puntual sobre lo que aconteció en Nochixtlán, Oaxaca. No solo hubo violencia, hubo muertos y heridos, y eso obliga a las autoridades locales y federales a dar una explicación y una información puntual sobre lo que aconteció. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a entrarle al tema de la reforma educativa, pero sobre todo al conflicto, o más bien vamos a entrar más específicos al diálogo que hoy están comenzando la Secretaría de Gobernación con la CENTE aquí en la Secretaría de Gobernación, cerca de la esquina de la información. Comienzan sin una agenda, o por lo menos no una agenda que conozcamos, un pliego petitorio, un retraso de 1 hora de parte de la coordinadora, y esto, digamos, los datos para abrir boca hoy
en esta apertura de un diálogo que lleva siendo pedido desde hace casi un año y tuvieron, como usted sabe, que ocurrir los lamentables acontecimientos del fin de semana en Oaxaca para abrirlo, en el que ya se contabilizan varios, ocho muertos y cerca de un centenar de heridos. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a entrarle a Alberto Cerdán. Muchas gracias, Alberto. Un placer de verdad tener. Encantado, muchas gracias. Alberto Cerdán es un especialista en asuntos de educación que desde hace mucho tiempo viene siguiendo los temas de la reforma educativa y de todo este sector. Y como siempre, Marco Fernández, México Evalúa, y además de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias, buenas tardes. Los dos además han estado publicando artículos muy interesantes. Hoy Marco un artículo en Reforma y tú publicaste un artículo que estuvo dando vueltas ayer y anteayer en Animal Político. Así es. Buenos los dos, ¿eh? Gracias, gracias. Pues si quieren, entremos con la pregunta que le planteamos al público. ¿Tú qué esperas de este diálogo? Porque mira, uno no sabe sin decirle diálogo o negociación, no son las mismas cosas. No. Es difícil entender ambas sin una agenda, y si no hay agenda, pues entonces, ¿cómo evitar que esto se convierta, digamos, en una mesa que acabe en un diálogo de sordos que a nadie beneficie? ¿Qué esperar del diálogo? Penosamente, la verdad, no mucho. Es decir, es predecible que ambas posturas se mantendrán. Difícilmente habrá concesiones de gran calado para uno u otro lado. Los costos políticos serían muy altos. Y más bien, si pudiera, ¿qué desearía yo de un diálogo? Y quizá algo que le ha hecho falta a esta reforma educativa y específicamente a este gobierno es defender la reforma, es decir, rendir cuentas de por qué las propuestas que están contenidas en la reforma son necesarias, son válidas. Es decir, la defensa de la reforma educativa como tal, desde un punto de vista incluso hasta técnico, ha sido muy débil por parte del gobierno. Y los diálogos, claro que son entre dos partes, pero también hay un tercero que es el que está observando. Y ahí justamente la sociedad pues se beneficiaría muchísimo de conocer realmente cuáles son las posturas, cuáles son los intereses que se defienden y encontrar puntos razonables. Es decir, a lo mejor habrá espacio en el cual el gobierno pueda decir, ok, replanteemos algunas cosas sin perder de vista lo elemental y básico que se ha conseguido con la reforma educativa. En fin, pero va a ser un proceso largo, complicado, áspero y es obligación del gobierno sentarse a dialogar. Ahí sí es su descripción de puesto. Misma pregunta para ti, pero a partir, digamos, de lo que pone Alberto sobre la mesa. Lo que tenemos hoy es un pliego petitorio de 9 puntos, de que pone la CENTE, versus un gobierno que no ha terminado de explicar al público, si en tus palabras, a la sociedad en su conjunto, por qué sí, y en cada caso cuál es el razonamiento de la oportunidad de las distintas reformas o los distintos cambios que implican esta reforma educativa. Prácticamente coincido con Alberto en lo que ha dicho. O sea, creo que el problema es que sí va a ser una conversación de sordos. Wow. Porque por un lado se dijo que iba a haber un diálogo político, pero todos los puntos que está planteando prácticamente la coordinadora al entrar hace unos minutos a negociar con Gobernación son educativos. Es decir, quieren plazas automáticas para los egresados de las normales, quieren la liberación de sus líderes, que se les paguen los salarios retenidos, que no haya la evaluación, quieren la renuncia del secretario de Educación, además de la parte política de reconocimiento a las demandas de las organizaciones que han sido solidarias con su movimiento en Oaxaca. Del otro lado, el peligro que se tiene es que esos puntos educativos, si por algún motivo se abriera la puerta a una negociación, pues no imagino qué es lo que se va a negociar. No se puede negociar pues que se van a autoevaluar como han pedido siempre los de la CENTE, se van a heredar las plazas, se les va a dar plaza automática a los egresados de las escuelas normales. El efecto de demostración para el resto de las secciones sindicales, no solamente la disidencia, sino la institucional, sería terrible. Sería la demostración de que es en las calles
y no en los diálogos en lo oscuro con la autoridad, como sí. se pueden conseguir cosas. Lo peor es que en llegamos, y hay que entender por qué llegamos a donde llegamos en este punto en específico. Y ahí coincido plenamente con Alberto, que uno de los problemas que tiene esta reforma es la incapacidad de la autoridad para comunicar con eficacia a la sociedad, pero sobre todo en este punto a los maestros, el contenido de lo que es. Sigue habiendo a estas alturas del partido los mitos de que si es una reforma privatizadora, que si se van a hacer obligatorias las cuotas de padres de familia en las escuelas, que se les van a quitar las prestaciones laborales, que es una reforma para correrlos, y además de esta incapacidad, se unen una serie de elementos que ahorita me imagino que platicaremos, de omisiones de política educativa en la implementación de la reforma por parte de la autoridad federal y de la autoridad estatal. Porque la reforma educativa tiene una serie de elementos recentralizadores sustantivos, en donde, por ejemplo, la evaluación es un ejercicio entre la autoridad federal y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pero deja elementos cruciales, como era antes, de la administración de los sistemas educativos en manos de los estados. Los estados, los gobiernos estatales dicen de dientes para afuera que apoyan la reforma, pero en los hechos tampoco se meten a cumplir con cosas que implica la reforma educativa. Un ejemplo: la reforma educativa en la ley del servicio profesional docente establece que se tienen que dar tutorías a los maestros que entran bajo las nuevas reglas del servicio profesional. Los estados, diversos estados, no han cumplido con esas tutorías. ¿Cómo el maestro que está aceptando ser evaluado le va a creer a la autoridad que va a tener una evaluación segunda justa, cuando lo que le prometieron para poder capacitarse no está siendo cumplido por la propia autoridad? Ahora, ustedes lo que están viendo en ambos casos, digamos, es una cerrazón de las dos partes. Hay un primer objetivo que es el que expresamente ha dicho el gobierno en voz de Nuño, y también la organización civil que se dice que es mediadora, que es Serapaz, y dice: el primer objetivo del diálogo es lograr una distensión para poner fin a la violencia. En este clima de cerrazón, ¿tú ves por dónde puedan encontrar, digamos, un punto de coincidencia que permitan eso? Habida cuenta de que la presión, como decía Marco, pues ha sido uno de los... La presión en la calle es lo que ha llevado justamente al diálogo. En estas alturas del partido lo veo muy complicado y honradamente no sabría por dónde podría empezar ese proceso de distensión si no es ceder en tramos que pues pareciera irresponsable ceder. Bueno, desde los dos puntos de vista. Liberación de sus líderes. Sin embargo, es otro de los puntos del pliego petitorio. ¿Se vale o no se vale? Hay elementos que me parece el gobierno no fue lo suficientemente sensible. Pongo el caso de correr a los maestros que cobran sin dar clases, ¿no? Los aviadores. En la nómina de Oaxaca en el 2012 se pagaba 98,000 personas. Según el formato 911, que es la forma en la cual la SEP puede saber cuántos maestros, alumnos hay, algunas condiciones de las escuelas, hay 48,000 maestros frente a grupo. Es decir, ahí hay 50,000 personas que, si se aplica la ley a rajatabla, pues tendrían que irse a la calle. Desde una lógica muy, pues que se aplique la ley, hay dos consideraciones. Si vas a aplicar la ley, pues tiene que existir una señal de que es una aplicación pareja. Claro, porque claro. Lo que está ocurriendo en muchos estados de la República que no han generado la desestabilización que se está generando en Oaxaca, es que pues mientras mantengas estabilidad política, no te toco. Y entonces ahí se manda una señal muy equivocada en la cual se suponía de aplicación de una aplicación selectiva de la ley. Pero por otro lado, las condiciones económicas de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, no alcanzan para que la gente, pues te corren y buscas un trabajo y lo obtienes. Es decir, no hay una puerta de salida. Te condenan a la migración. Entonces, ¿qué faltó ahí? Pues faltó tener un plan de proyectos productivos o programas sociales o mecanismos que de algún modo le dieran a la gente una salida, porque no olvidemos que muchas de estas personas jugaron con unas reglas, las siguieron, había que ir a las marchas, pues vamos a las marchas, esas son las reglas que existían y las cumplieron y ahora les cambiaron las reglas.
Ese es el hecho real, ¿no? Eso no son responsables ellos. O bueno, es decir, de algún modo ese fue el esquema que se manejó y me parece que no hubo la sensibilidad suficiente para entender qué significaba ese contexto y cómo de una manera menos agresiva. Los dos están poniendo buena parte de la carga de la responsabilidad, no tanto en la CENTE como en el gobierno, en términos de explicación y también en términos del manejo discrecional de la ley. ¿Estoy en lo correcto o no? Pero es que y si eso se vale. Creo que habría que nada más complementar lo que dice Alberto. O sea, yo coincido y lo he señalado públicamente, o sea, que el problema en esta situación es que además se evidencia por varias cosas cómo hay una aplicación selectiva de la ley. Si el compromiso de la autoridad federal de aplicar la ley es completo, se le aplica contra los comisionados del sindicato, no los haces a estos comisionados como lo hicieron subdirectores administrativos de las escuelas al 100, primer problema. Si los líderes de la sección 22 están encarcelados por los moches que le pedían a las empresas para entrar a dar préstamos a los maestros y entonces tener garantizado el pago vía nómina, ya lo documentó sus colegas del Reforma, que esa estrategia de los moches lo hicieron prácticamente todas las secciones. Y contra los líderes de las otras secciones institucionales del sindicato, ahí no ha habido ninguna denuncia administrativa. Otras secciones y me imagino que también el otro, el sindicato. Exacto. Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. Entonces allí tampoco ha habido una denuncia. Entonces ahí esas dos señales son ejemplos muy puntuales de una medida diferenciada de la aplicación de la ley. Dicho eso, también tenemos que reconocer, la actitud y entender la historia y el comportamiento de la coordinadora. Esto no es nuevo. Y el que crea que es nuevo, pues nunca ha estudiado la coordinadora. Desde los 80s lo ha hecho así. Sí hay beligerancia, y maneras de hacer las cosas y el uso de la violencia para siempre doblar a la autoridad federal y estatal. Estamos analizando el diálogo que se está llevando a cabo en este momento entre el CENTE y el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación para tratar de encontrar una manera de distender el conflicto que estalló en Oaxaca, pero que tiene impacto sobre la reforma educativa y sobre el futuro del propio sindicato. Alberto, muchos pensaban que el sindicato estaba, digamos, yendo hacia su eclipse, reduciéndose y limitándose en sus feudos tradicionales, Oaxaca, y de repente, pues esto, incluso el que haya habido lamentablemente un hecho de violencia que deja muertos, vuelve a sentarlos en la Secretaría de Gobernación y, como decían ustedes antes de irnos al corte, ha sido no nuevo, sino ha sido en varias oportunidades en las que el propio sindicato ha puesto o ha, digamos, doblado o ha logrado recomponer su relación con el gobierno. ¿Ves tú eso en esta ocasión? Sin duda alguna, es decir, esta estrategia de presión, algún acto que generalmente suele ser represión y entonces negociación, repliegue, es una historia conocidísima. Y dinero. Conocidísima. Y en esa negociación, y en la ecuación de la negociación hay recursos, en la pizza? No solamente dinero, sino incluso posiciones en las negociaciones que le permiten, por ejemplo, nombrar delegados, funcionarios. Es decir, la minuta del 92, del 28 de octubre es ejemplar. Es decir, esa minuta lo que obtienen es, en el Ministerio Público habrá de cajón 3 abogados de la coordinadora y cada vez que haya un delito se van a enterar primero y van a tener acceso a la averiguación previa. Entonces tienen control prácticamente de cualquier delito y denuncias en contra de un maestro. Ahí mismo en esa minuta se le da un banco de plazas a la coordinadora, se le da la facultad de nombrar a los funcionarios del IEPO y se le da dinero y se establece en este documento que ese dinero será administrado por la coordinadora y ellos decidirán cómo se reparte para construcción de vivienda, en fin. Sí, ese es el camino, ¿no? Exacto. Ahora, y les ha sido funcional, útil. Y entonces siempre les ha abonado. lo que resulta extraño es el gobierno, sabiendo que ese es el camino, ¿por qué otra vez cae? Es decir, ¿por qué tropieza con la misma piedra? Y me parece que en esta ocasión mencionabas, ya iba en declive
incluso si uno se daba vuelta a los campamentos, yo lo hice, la verdad es que no había esa efervescencia, no había... Los veías debilitados. Sí. Pero hay una diferencia, Alberto. Y nada más A ver. tantito. Y hubo un desalojo en la Ciudadela hace un par de semanas, que desde mi punto de vista fue, como se dice en el fútbol americano, con rudeza innecesaria. Es decir, no había razón para tal nivel en la intervención policíaca. Lo que empezó a ocurrir fue que se empezó a revertir la opinión pública. Y el punto máximo, pues, es justamente este fin de semana. Sin embargo, ahí el pero a ver, desalojo del centro fue con todo el respaldo social. lo Pero platicamos ahí también. sí tenemos A ver. que acordarnos de la historia de cómo funciona la coordinadora. La mayoría de la gente que está ahorita en las calles en el problema que hubo no son maestros. Porque lo que ha hecho el magisterio oaxaqueño en específico y el chapaneco es que cuando están en un momento de debilidad, hacen coalición con otras organizaciones sociales que se unen para también defender otros intereses que no tienen nada que ver con educación, o sea, subsidios al campo, pagos clientelares, etcétera, y hacen esa coalición para poder entonces hacer un grupo grandote que dice estar defendiendo la educación y entonces tener una presión más efectiva contra contra el gobierno. Cuando tú veías los campamentos vacíos, ¿por qué los veías vacíos? Porque les quitaron la administración del Instituto Educativo de Oaxaca, Es decir, de acceso a dinero con el cual controlaban las plazas de los profesores, hoy no los Ahora, controlan. sí están debilitados, o sea, sí es un hecho que estaban debilitados. Sí. Pero yo pregunto, cuando tienes, no sé si ustedes coinciden, un problema social como el que vimos el fin de semana en Oaxaca, es muy difícil negarte o no abrir un proceso de diálogo como está haciendo el gobierno, pero al mismo tiempo es el que más tiene que perder, ¿no? Pero la pregunta ¿Qué tiene que es- ganar el gobierno aquí? Pero quién- justo, quién Pepe, gana, ¿quién gana y quién pierde O más? sea, justo el problema en el que estamos y que veremos en unas horas, pues, qué es el tipo de humo que sale de esa negociación. Horas es muy optimista, ¿eh? Pero a ver, Pepe, Van a ser días. ¿qué es lo que se va a negociar? Yo insisto, Esa es la entiendo que gran se tienen que pregunta. sentar, no puede uno pensar que después de la tragedia que cuesta vidas, el gobierno diga, no te escucho. Pero lo que sí me cuesta mucho trabajo entender Es qué dar. es qué es lo que van a dar. ¿Dinero? Porque, o sea, creo que ¿Dinero? inevitablemente el dinero sí está en la mesa. Y va a estar el de regresarle los salarios que se les han retenido a los profesores. Lo que no veo que vayan a poder ceder, porque entonces ese sí desbarrancar la reforma educativa, y no es exageración, es abrir la puerta a las normales, abrir la puerta a la no evaluación de los docentes. Si abren esas puertas, se murió la reforma. A ver, déjame planteárselo, Alberto, de esta manera, porque va en línea con lo que tú escribiste hace unos días. ¿Qué es peor o más nocivo para la reforma educativa o para descarrilarla? Ceder, digamos, en toda esta parte, o la postura de no diálogo que decías que había envenenado la reforma. Bueno, definitivamente el no diálogo en estas alturas yo espero que ya... No es opción. Exacto, no es opción. Ahora, no perdamos de vista, y creo que hay que hacerse cargo, de que no necesariamente, no nada más en Oaxaca, sino en todo el país, hay cada vez mayor escepticismo frente a la reforma por parte de los maestros. Los maestros Es están decir, enojados, tanto los del CENTE como los de la CENTE. Sí se requiere, por un lado, explicaciones, comunicación directa con los maestros, pero otro, dar pruebas de que la reforma funciona. Es decir, la promesa de que las plazas se entregarían según conocimientos y capacidades profesionales debe cumplirse. Y la manera de cumplirse es tener transparencia tanto en las listas de prelación, quién quedó en primero, segundo y tercer lugar de las evaluaciones, Y castigar- y a quién se les está entregando las plazas. Y castigar a los gobernadores, y porque ya se nos hay ha tocado, porque gobernadores, los gobernadores están metiéndose, hay gobernadores que justo no quieren respetar esas listas de prelación, y la autoridad federal lo sabe y no ha hecho cargo al asunto. Justo lo que tienen que hacer es tapar esas omisiones de política educativa, porque de otra forma no va a haber manera que el magisterio le crea a la autoridad O sea, hay los debilidades beneficios de una reforma. de la aplicación de la reforma independientemente del CENTE. Estamos hablando del diálogo que está llevándose a cabo entre la CENTE y la Secretaría de Gobernación.
aquí muy cerquita de la esquina de la Información. Y la pregunta que sigue persistiendo después de casi media hora de programa es, a ver, diálogo sí, nadie puede negarlo, máxima cuando hay un problema social como el que vimos en Oaxaca, pero ¿cuál es la agenda y de qué se puede negociar y cuál es, si es un diálogo político, si es un diálogo sobre la reforma educativa? Alberto Serodán, especialista en el asunto. Si tuvieras que recomendarle algo al secretario de Gobernación, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le dirías para tratar de superar, digamos, o para tratar de obtener beneficios de este diálogo? Bueno, la misma gente. Primero, todo diálogo debe partir de un genuino ejercicio de escucha. Es decir, yo sé que hay posturas que son públicas, históricas, y es probable que las sigan teniendo, pero a lo mejor escuchando con mucho cuidado se pueden encontrar ventanas o oportunidades de encuentro. Y no necesariamente, porque, y aquí hay que decirlo, una cosa son los líderes de la coordinadora y otra cosa es el magisterio. Así es. Entonces, una cosa es establecer un diálogo con líderes del magisterio, pero yo también como gobierno le sugeriría buscar diálogo con el magisterio de forma directa. O sea, no circunscribirse a una mesa de diálogo, digamos, cupular, claro, más bien reservada, de posibles incluso pactos, sino salir a hablar con el magisterio. Segundo, tener claridad de propósitos, es decir, también el gobierno tiene que plantearse diálogo para qué. Y me parece que tener claridad, pues cuáles son los puntos irrenunciables y cuáles son los puntos que pueden negociar, o sea, cuál es la línea. Esa línea tiene que ser pública, o sea, sí tiene que existir claridad en la sociedad, no nada más qué es lo que el gobierno está dispuesto y cuáles son sus razones. Y claro, pues, es evidente que lo que urge en esas mesas de diálogo es deliberar, es debatir, van a ser diálogos muy ásperas, van a ser muy complicadas, y largos. Pero me parece que pueden existir cuadros dentro del propio gobierno para generar explicaciones que, si bien a lo mejor no van a satisfacer a la contraparte, sí van a dejar evidenciadas cuáles son las diferentes posturas. Ante la opinión pública, pero sí creo que debe tener, pero nada más con esto cierro, sí debe tener también empatía, no con los líderes, no con los intereses de los líderes, sino con las preocupaciones de los maestros, con las dificultades que están enfrentando los maestros. Y con el futuro de la educación. Exacto, y eso implica un ejercicio serio de autocrítica de qué es en lo que la reforma educativa han prometido y no han cumplido. Ya mencionábamos el tema. No sé si se lo hayas dicho al secretario de Gobernación, pero ¿qué le dirías que sí y que no? Bueno, uno tendría que obviamente estar en plena comunicación, gobernación y educación, porque los dos temas van a estar entrelazados, por más que digan para los medios que no. En la práctica sí. Entonces, dado eso, y dado lo que sabemos de cuáles son las puertas falsas del pasado, porque una situación de esta naturaleza ya la vivimos, no es nueva. Entonces, y pensar que todo se soluciona con el dinero, perdón, pero justo por eso cada determinado tiempo estamos en esta situación. O sea, lo que le estás diciendo es más dinero es gasolina para el próximo conflicto. Pues sí. Así ha sido y así ha sido, y si pensamos que así se van a resolver las cosas, es ignorar el comportamiento sistemático 89, 92, 95, 98. A ver, pues si no puede ser eso, entonces que sí. Pues lo que flexibilizar sí creo, la aplicación de la reforma. Lo más importante es, yo creo, y está muy en sintonía de lo que acaba de decir Alberto, hay problemas serios en la implementación de la reforma educativa que han creado una incertidumbre y miedo y molestia legítima en el magisterio sobre los propósitos y los alcances de esta reforma. Entonces digas que sí, aprovechen las... Eso sí, perdón, abre la puerta a la autocrítica, abre la puerta a que no pueden aplicar la ley de forma diferenciada. Entiendo que en el cálculo de la autoridad no quieren hacer una super coalición, ahí sí unir a la parte institucional y a la disidencia en contra de la reforma, porque estaría perdido el gobierno, eso lo entiendo, y creo que es parte también del cálculo de qué tanto estiran la cuerda de un lado o en otro, pero yo creo que se contamine. Porque además también hay que ver la situación desde el punto de vista del sindicato. La parte institucional, si cede al gobierno,
y la parte beligerante aparece como la verdadera protectora de los derechos de los maestros, le crea un problema, un flanco izquierdo al sindicato, porque obviamente los maestros empiezan a decir, es la disidencia la que realmente se preocupa por nosotros y no la parte institucional. Y desafortunadamente con un elemento político como es, por ejemplo, el apoyo de un partido y de un candidato que va a estar en la boleta seguramente en 2018, como es López Obrador, a la CENTE. Sí, y es ahí donde... Bueno, y Nuño, que es otro que no se puede descartar. O sea, tienes dos presidenciales al menos ahí metidos. Yo creo que en ese sentido, con toda franqueza, o sea, el señor secretario de Educación debería de dejar al lado cualquier pretensión política, dado la magnitud del desafío de implementar correctamente la reforma educativa y hacer el trabajo, empezando por la autocrítica de estos puntos que no ha implementado bien la Secretaría de su cargo, y ver cómo realmente lograr que la parte estatal, insisto, se haga corresponsable. Porque el problema es que no los han querido exhibir en público y han querido dialogar en privado, y los gobernadores les dicen estos diálogos regionales, sí, estamos a favor de la reforma, pero a la hora de los hechos, muchos de ellos... O sea, dobles lenguajes. Yo me tengo que ir, mi querido Marco, me están casi cortando el máster. Muchas gracias. Marco Fernández, México Evalúa, investigador además de la Escuela de Gobierno del TEC. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias, Alberto Cerdán. Con mucho gusto. Placer haberte tenido. Vuelve pronto. Vamos a seguir con este tema, además vamos a ir dando lata, porque sé que a usted le interesa saber qué va a pasar con este conflicto, porque está preocupada, vio lo que pasó en Oaxaca, no hay que perder de vista y tener la mirada puesta en esto. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Nos vemos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.